Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat dedicado al tema de la propiedad a partir de las ideas que expresa Henry Lepage en su libro ¿Por qué la propiedad? Y sobre todo la propiedad privada de los medios de producción, que es precisamente donde está la discusión. Prácticamente nadie discute, nadie pone en tela de juicio, nadie, inclusive desde el punto de vista económico o ético, cuestiona la propiedad privada de los bienes y servicios para el consumo final. Esos por su propia naturaleza son propiedad privada. Si por derecho a la propiedad entendemos el derecho a la libertad para usar, disponer y disfrutar de lo que es nuestro como más nos convenga, siempre y cuando al hacerlo, ¿sí?, no violemos derechos de terceros. Y cuando se trata de bienes y servicios para el consumo final, pues es el consumidor el que usa, disfruta y dispone de aquello como más le convenga, como pudiera ser el caso de la manera en que yo uso, disfruto y dispongo de estos anteojos para satisfacer la necesidad que tengo de ir por el mundo viendo las cosas un poco más claras. ¿Sí? La discusión está en torno a la propiedad privada de los medios de producción necesarios para producir, desde el armazón hasta los cristales. Y es esta la propiedad privada de los medios de producción a la cual pone atención Henry Lepage en buena parte de su libro, analizando cuáles han sido las distintas maneras, sobre todo a lo largo del siglo XX, en que la propiedad privada de los medios de producción se vio cuestionada, se vio amenazada, se vio limitada, muchas veces se vio eliminada por medio de las expropiaciones de empresas privadas para convertirlas en empresas del gobierno. Y estamos ya, ¿sí?, en el capítulo 7, que comenzamos a analizar en la sesión anterior, cuyo título es La propiedad y el poder, las falsas virtudes de la participación o las falsas virtudes de la democratización de la vida de las empresas, ¿sí? Y ahora nos toca comenzar por el apartado cuyo título es La reforma de las relaciones jerárquicas al interior de la empresa privada. Dice Lepage, al quedar identificada por algunos, la propiedad privada, sobre todo de los medios de producción, con el absolutismo patronal, todos tenemos más o menos un sentimiento confuso de que existe una especie de relación unívoca entre capitalismo y estructuras jerárquicas de poder. La economía de la libre empresa y del libre mercado sería, desde esta perspectiva, la del absolutismo patronal, incapaz de tomar en consideración las aspiraciones de los hombres a unas formas de trabajo y de organización que volvieran de una vez por todas la espalda a los principios taylorianos que desde hace un siglo, y recordemos que el libro se escribió en la primera mitad de la década de los 80 del siglo pasado, hace ya 40 años, ¿sí? Repito, la economía de libre empresa y de libre mercado sería, desde esta perspectiva, la del absolutismo patronal, incapaz de tomar en consideración las aspiraciones de los hombres a unas formas de trabajo, ¿sí?, y de organización que volvieran de una vez por todas la espalda a los principios taylorianos, la administración científica, la automatización. A ver, ¿cómo podríamos definir el taylorismo? La automatización del trabajo humano. Rapidísimamente. La automatización del trabajo humano, ¿sí? Repito, la economía de la libre empresa y del libre mercado sería, desde esta perspectiva, incapaz de tomar en consideración las aspiraciones de los hombres a unas formas de trabajo y de organización que volvieran de una vez la espalda a los principios taylorianos que desde hace un siglo han contribuido considerablemente a hacer la fortuna de la gran industria, ¿sí? Se piensa que solo la fuerza de la ley podría modificar ese estado de cosas, de que es únicamente el legislador quien puede obligar a las empresas
a reformarse y abandonar sus viejos modelos de gobierno burocrático y jerárquico para dejar paso a una auténtica política de participación del trabajador asalariado en la gestión de la empresa. Para decirlo rápidamente, dice Lepage, esta idea es falsa. Si hasta el momento, dice Lepage, el mundo occidental no ha conocido más que formas jerárquicas y taylorianas. Jerárquicas, hay quien manda y quien trabaja tiene que hacerlo de una determinada manera, siguiendo un determinado proceso que no ha sido elegido por él, sino impuesto desde arriba. ¿Sí? Impuesto desde arriba, ahí está lo jerárquico, teniendo que seguir una determinada manera de hacer las cosas, ahí estaría lo tayloriano. ¿Sí? Si hasta el momento el mundo occidental no ha conocido más que formas jerárquicas y taylorianas de organización, no ha sido por causa de la propiedad privada, sino porque tales técnicas de organización representaban hasta hace muy poco, a la vista de las necesidades y de las aspiraciones de la población, la solución más eficiente para la colectividad, la solución más eficiente para que la empresa privada operara de la mejor manera posible. ¿En función de qué? De servir al consumidor en términos de precio, calidad y servicio de la mejor manera posible. ¿Sí? De la mejor manera posible. ¿Sí? A medida que las resistencias a las estructuras taylorianas se hacen más concretas y más radicales, aumenta el interés por consagrar más recursos a la investigación y a la experimentación de nuevos esquemas de organización, así como los esfuerzos dedicados al desarrollo de nuevas técnicas de información. ¿Sí? Y todo esto no ha sido impuesto por la ley, sino decidido por los empresarios. El desarrollo tecnológico hace económicamente posibles ciertos modos de organización descentralizados, hasta ahora excesivamente costosos. Nos encontramos ante lo que los economistas llaman en su jerga una modificación progresiva de los costos de oportunidad de los diferentes modos de organización de las relaciones de mando, de decisión y de poder, lo cual quería decir hace 40 años que para muchas empresas seguir operando de manera jerárquica y tayloriana, ¿sí? O jerárquica sin más y tayloriana sin más, simple y sencillamente representaba ya un costo de oportunidad muy elevado, porque había otras maneras de operar con una jerarquía no tan rígida y con un taylorianismo no tan rígido que podrían dar mejores resultados. ¿Sí? La cuestión que nos ponen delante las ideologías que están de moda es la de saber cuáles son entre los elementos que determinan la forma de los sistemas sociales, tanto en el mercado como no mercado, aquellos que parecen tener más posibilidades de favorecer esta evolución o por el contrario de frenarla. ¿Sí? O por el contrario de frenarla. Dice Lepage, se nos quiere hacer creer que existe una relación unívoca e irreversible entre las formas capitalistas de la propiedad y una concepción esencialmente tayloriana y por ello alienante porque supone la automatización del trabajador del poder. Esta propuesta, dice Lepage, es falsa. Adolece de un desconocimiento total de los mecanismos profundos de una economía de libre competencia. Cuanto más inmersos nos encontremos en un medio competitivo, menos intervenciones intempestivas del Estado se producirán, con la consiguiente interferencia en las motivaciones y en los comportamientos individuales de carácter innovador. Y más posibilidades tendrán los trabajadores de encontrar en la empresa lo que esperan de ella. Por el contrario,
cuando más intervenga el Estado, más legislará, más responsabilidades estatutarias, creadoras de burocracia y responsabilidad darán los sindicatos y menos posibilidades tendrán las empresas de poder satisfacer esas nuevas aspiraciones, ¿sí? Esas nuevas aspiraciones, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Y ojo, esto fue escrito en la primera mitad de la década de los 80 del siglo pasado. Es cierto que existe este absolutismo patronal, ¿sí? Que supone una relación unívoca entre el capitalismo y las estructuras jerárquicas del poder, ¿sí? Hoy, 40 años después de que se escribió esto, ¿sí? ¿Sigue siendo verdad? Evidentemente que no. Porque las empresas, y esto quiere decir quienes están al frente de ellas, los empresarios, han encontrado la manera de modificar esas relaciones, ¿sí? Para obtener mejores resultados. Para obtener mejores resultados, comenzando por mejores resultados para los trabajadores. Para los trabajadores, pero a partir del acuerdo entre patrón y trabajador, no a partir de lo impuesto por ley desde arriba, a partir de las ideas que algún legislador tenga al respecto. Y ahora entramos a lo que considero una de las mejores partes del libro de LePage, ¿sí? Cuyo título, el de este apartado, es "No se democratiza un contrato". No se democratiza un contrato, ¿sí? Dice LePage, la razón por la que fracasan todas las propuestas de los que siempre tienen la palabra democracia en los labios y dan lugar a unas consecuencias contrarias al espíritu en el que se pretenden inspirar, es porque querer democratizar, y lo pone entre comillas, la empresa es una expresión que no tiene ningún sentido. Ya lo comentaba yo en alguna sesión pasada. ¿Hasta qué punto es correcto trasladar un concepto como democracia, democratización, propio de la política, al mundo de la economía en general y al mundo de la empresa en particular? ¿Y cuál es una de las características del mundo de la economía? Sobre todo si hablamos de una economía de mercado, ¿sí? En el sentido literal del término, siendo de mercado en el sentido literal del término, aquellas economías en las cuales el intercambio, y eso es el mercado, la relación de compra-venta entre oferentes y demandantes, es la actividad económica central en torno a la cual giran todas las demás, de tal manera que se produce para vender y se compra para consumir. ¿Y qué supone esa relación de compra-venta? Supone un contrato. Supone derechos y obligaciones. A ver, ¿qué derecho tiene en esa relación de compra-venta el comprador? El derecho de que el vendedor le entregue en tiempo y forma lo comprado. ¿Qué derecho tiene en esa relación de compra-venta el vendedor? El derecho de que el comprador le entregue en tiempo y forma el precio acordado. ¿Qué obligación tiene el vendedor en esa relación de compra-venta? La obligación de entregar en tiempo y forma la mercancía vendida. ¿Y qué obligación tiene el comprador? La obligación de pagar en tiempo y forma la mercancía entregada, ¿sí? Ahí donde hay compra-venta, ¿sí? Hay derechos y obligaciones. Y ahí donde hay derechos y obligaciones, hay contratos, ¿sí? Hay contratos, ¿sí? Si una economía de mercado en el sentido literal del término es aquella en la cual el intercambio, el mercado, es la actividad económica central de tal manera que se produce para vender y se compra para consumir, una economía de mercado en el sentido literal del término es una economía contractual. Ahora, lo interesante es considerar la economía de mercado no solamente en el sentido literal del término, sino en el sentido institucional del mismo. Y en el sentido institucional del término son de mercado aquellas economías en las cuales, obviamente, siendo de mercado en el sentido literal del término, están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados los derechos de los agentes económicos.
Derechos que son, por un lado, a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender, y por el otro lado, el derecho a la libertad individual para poder demandar, comprar y consumir, y el derecho a la propiedad privada sobre los ingresos necesarios para poder demandar, comprar y consumir. Y todo esto supone contratos. Y la pregunta es, ¿se pueden democratizar contratos? La razón por la que fracasan todas las propuestas de los que siempre tienen la palabra democracia en los labios y dan lugar a unas consecuencias contrarias al espíritu en el que se pretenden inspirar es porque querer democratizar, entre comillas, la empresa es una expresión que no tiene ningún sentido. ¿Por qué la empresa? Como lo dice LePage cada vez que puede, y ya lo hemos comentado aquí, es un conglomerado de contratos. ¿Sí? Entre todos aquellos que aportan factores de la producción a la producción del bien o servicio que se le va a ofrecer a los consumidores. Es un conglomerado de contratos entre el empresario por un lado y todos aquellos agentes económicos que aportan alguno de los factores de la producción, comenzando por el trabajo, necesario para poder producir, ofrecer y vender esa mercancía a los consumidores. Hay que tener esto muy en cuenta. ¿Sí? Una posible, porque no es la única, ya hay muchísimas y el tema es interesantísimo, pero una posible, y por posible no quiere decir que habría que ver si es verdad o no, porque no estoy planteando una hipótesis, sino afirmando una realidad. Una posible definición de empresa es un conglomerado de contratos y por lo tanto de derechos y obligaciones, ¿sí? Por lo tanto, no hay imposición y por lo tanto tampoco puede haber democratización, y si se intenta introducir la democratización, de entrada se están violando derechos. Pero bueno, la razón por la que fracasan todas las propuestas de los que siempre tienen la palabra democracia en los labios y dan lugar a unas consecuencias contrarias al espíritu en el que se pretenden inspirar es porque querer democratizar la empresa es una expresión que no tiene ningún sentido. Reflejan tales propuestas un triple malentendido sobre el concepto de la democracia, sobre la propia naturaleza de la empresa y finalmente sobre el significado básico de la relación contractual. Voy a repetir esto porque sobre esto vamos a trabajar. La razón por la que fracasan todas las propuestas de los que siempre tienen la palabra democracia en los labios y dan lugar a unas consecuencias contrarias al espíritu en el que se pretenden inspirar, es porque querer democratizar la empresa es una expresión que no tiene sentido. Reflejan tales propuestas un triple malentendido sobre el concepto de la democracia, sobre la propia naturaleza de la empresa y finalmente sobre el significado básico de la relación salarial. A ver, vamos con el primer punto, con el primer malentendido sobre el concepto de democracia. Dice LePage, la idea democrática, hay que recordarlo, no nace de la búsqueda de una regla justa de decisión colectiva. Su aparición moderna está ligada a la historia del concepto de individuo, definido como un centro de decisión y de comportamiento autónomo, y por ello a la preocupación de proteger a ese individuo contra los ataques de cualquier tipo de tiranía, aunque fuese dictada por una eventual mayoría. Ojo, lo que está diciendo LePage del origen, ¿sí?, de la idea democrática. La idea democrática no nace o no nació
de la búsqueda de una regla justa de decisión colectiva como pensaríamos hoy en día. Pues mira, la democracia es fundamentalmente, ¿sí?, democracia electoral, y es justo que llegue al poder aquel que la mayoría haya elegido. Eso es lo que hoy en día se entiende por lo general por democracia. Y pudiéramos pensar que ese fue el origen de la misma. Encontrar una fórmula para que llegue al poder aquel elegido por la mayoría, lo cual no garantiza más que eso, que llegue al poder aquel elegido por la mayoría. Ya cómo vaya a gobernar, ese es otro asunto. Pero no va por ahí, dice Lepage, el origen de la idea democrática. Dice, la idea democrática, hay que recordarlo, no nace de la búsqueda de una regla justa de decisión colectiva. Su aparición moderna está ligada a la historia del concepto de individuo, definido como un centro de decisión y comportamiento autónomo, con la capacidad para decidir y elegir por él mismo, y por ello, a la preocupación de proteger a ese individuo con la capacidad para decidir y elegir por él mismo contra los ataques de cualquier otro tipo de tiranía que quisiera elegir y decidir por él, aunque fuese dictada por una eventual mayoría. Desde esta perspectiva, dice Lepage, que es la de los liberales, la democracia se define como un aparato institucional de reglas del juego, sobre todo normas jurídicas, cuya finalidad es la de proteger a los hombres de las arbitrariedades de cualquier tiranía política. Yo la primera vez que leí esto, puse un asterisco y arriba apunté, más que de democracia, se está hablando del Estado de Derecho. El Estado de Derecho. Estado de Derecho, que a mí me gusta definir como el gobierno de las leyes justas, porque lo propio del ser humano es estar gobernado por leyes, por más que sean los hombres quienes hagan las leyes. Y además esas leyes tienen que ser justas, tienen que reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos de las personas. Y además de esas leyes justas, el otro componente del Estado de Derecho es una autoridad honesta y eficaz que haga valer esas leyes justas. Entonces, cuando Lepage dice desde esta perspectiva, que es la de los liberales, la democracia se define como un aparato institucional comenzando por las normas jurídicas, cuya finalidad es la de proteger a los hombres de las arbitrariedades de cualquier tiranía política. ¿Sí? Yo arriba puse, esto, más que democracia, es Estado de Derecho. Pero inmediatamente después, escribe Lepage, ¿cómo? Manteniendo el principio de que existen unas normas, unos derechos superiores que se imponen a todos, incluso al Estado. Es el principio de Estado de Derecho. ¿Sí? Una concepción que limita la acción del Estado y de los gobiernos en concreto al establecimiento de normas generales de comportamiento justo, las leyes justas, de las que yo hablo en mi definición del Estado de Derecho como el gobierno de las leyes justas, ¿sí? Dadas con independencia de las condiciones particulares de su aplicación. Pero una definición semejante de la democracia solo tiene sentido en el marco de una sociedad política, es decir, de una comunidad natural, en la que los hombres están condenados a entenderse entre ellos y a organizarse políticamente si quieren vivir y prosperar en paz. ¿Y qué entiendo yo a esto de organizarse políticamente? A ver, los poderes del gobierno, al frente del cual siempre están políticos, son el poder para obligar, el poder para prohibir y el poder para castigar. Y la pregunta es, ¿para qué deben utilizarse esos poderes? ¿Qué es lo que el gobierno, qué es a lo que el gobierno debe obligar? ¿Qué es lo que el gobierno debe prohibir? ¿Y qué es lo que el gobierno debe castigar? A ver, desde un punto de vista liberal, me refiero al liberalismo clásico, diríamos,
A lo único a lo que el gobierno debe obligar a los ciudadanos es a entregarle parte del producto de su trabajo para poder llevar a cabo la tarea de prohibir la violación de derechos, ¿sí? Prevenir la violación de derechos y en caso de que no se logre prevenir la violación de derechos, ¿sí? Castigar a quien viole derechos y obligarlo a resarcir, ahí donde sea posible, a su víctima, ¿sí? Estos son los tres poderes de cualquier gobierno. El poder para obligar, el poder para prohibir y el poder para castigar. ¿Qué es lo que un gobierno debe hacer? Prohibir, violar derechos. Segundo, prevenir hasta donde le sea humanamente posible la violación de derechos. Si la prevención no fue eficaz y se violaron derechos, castigar al violador y obligarlo a resarcir a la víctima. Y estas dos tareas, castigar al violador y obligarlo a resarcir a la víctima, es lo que entenderíamos por impartición de justicia, ¿sí? El prohibir violar derechos y que efectivamente la gente sea justa y no viole derechos es lo que entendemos por la práctica de la justicia, ¿sí? Y esto es lo que en un esquema liberal debe hacer el gobierno. Esto es lo que en un esquema liberal debe hacer el gobierno, ¿sí? Nuevamente, dice Lepage, una definición semejante de la democracia solo tiene sentido en el marco de una sociedad política, es decir, de una comunidad natural en la que los hombres están condenados a entenderse entre ellos y a organizarse políticamente si quieren vivir y prosperar en paz. El problema de la democracia, lo mismo que el problema de las formas de gobierno, se plantea en esas comunidades naturales que son las naciones y los estados, porque por el propio azar de nuestro nacimiento, ¿sí?, en el cual no tuvimos absolutamente nada que ver, que estuvo fuera de nuestra capacidad de decisión y elección, ¿sí?, en el propio azar de nuestro nacimiento no tenemos otra opción que la de formar parte de ellos, al menos que elijamos otra solución extrema de un costo personal desorbitado, que sería la emigración o el exilio. Si se puede hablar de democratizar el Estado, es porque se trata de un marco jurídico permanente e invariable al que nadie se puede sustraer, por la misma naturaleza de la obligación social que se impone a todo individuo desde el momento en el cual elige vivir en sociedad y no en una isla desierta. ¿Y cuál es esta obligación social que se le impone a todo individuo desde el momento en que elige vivir en sociedad con los demás, ¿sí?, y no en una isla desierta? La de respetar los derechos de los demás, que dicho sea de paso, es el precio, el respeto a los derechos de los demás, que tenemos que pagar para vivir en una sociedad civilizada, entendiendo por civilizada una sociedad justa, entendiendo por justa aquella en la cual cada uno respeta los derechos de los demás, lo cual de entrada te da el derecho a exigir que los demás respeten tus derechos. Ahora, dice Lepage, con las empresas las cosas no suceden de la misma forma. Y aquí entramos ya, ¿sí?, al segundo malentendido, la propia naturaleza de la empresa. Dice, no hay que confundir, ¿sí?, una sociedad con una empresa. De entrada, todos nosotros nacemos en una determinada sociedad. Si de plano no estamos de acuerdo con la misma, pues podemos emigrar, podemos exiliar. Es más, podemos volvernos verdaderamente, irnos a nuestra isla propia a vivir al margen de todos los demás. Pero nosotros todos nacemos en una determinada sociedad. No sucede lo mismo con las empresas, ¿sí? Nosotros decidimos si participamos o no participamos de una empresa. Ahí sí está nuestra capacidad de decisión, sí o no, elección, cómo. Capacidad de decisión
que no está al momento en el cual nacemos en una determinada sociedad, en la cual ya existen unas series de normas, un marco jurídico, etcétera, etcétera. Entonces, dice Lepage, con las empresas las cosas no suceden de la misma forma. A menos de verse inmerso en un universo colectivista, no se nace ciudadano de una empresa. Sí se nace ciudadano de un país, pero no se nace ciudadano de una empresa. Se entra en ella por contrato, por adhesión, y uno siempre es libre de salirse de ella cuando quiera. Nuevamente, la empresa entendida como un conglomerado de contratos. Si yo decido entrar a una empresa como empleado de la misma, esto se hace a través de un contrato. Y en cualquier momento, sí, puedo salirme. Y eso sí depende de mi capacidad de decisión y de elección. Tanto si entro como si no entro, y de si me salgo o no me salgo, estando ya dentro. La empresa no es, pues, dice Lepage, una sociedad política ni un cuerpo social natural. Aun cuando la mayoría de nosotros no podría garantizar su subsistencia en el mundo moderno sin pertenecer a una empresa. La empresa es una creación temporal, una emanación contractual de la sociedad. Y la sociedad no es una emanación contractual de la sociedad, por más que todas las teorías contractualistas nos quieran hacer creerlo, porque si la sociedad fuera una emanación contractual de la sociedad, antes de que emanara esa sociedad, ya tendría que existir para en esa sociedad preexistente llevar a cabo el contrato del cual emanaría la sociedad, lo cual es el típico problema, ¿sí? Contradicciones, paradojas de las teorías contractualistas. ¿Sí? Hombre, se entiende que con las teorías contractualistas se trata de explicar, entre otras cosas, el poder que el gobierno ejerce sobre los ciudadanos, que es el poder para, insisto, obligar, prohibir y castigar. Y aguas, porque esos tres poderes, obligar, prohibir y castigar, en manos poco escrupulosas, sobre todo si esos poderes están legalmente constituidos, lo cual no quiere decir que necesariamente su ejercicio sea justo, pueden resultar muy peligrosos, una verdadera amenaza en contra de la libertad individual y de la propiedad privada. ¿Cuál es una de estas principales amenazas? Cuando las injusticias se legalizan y cuando se cree, ¿sí?, al más puro estilo del positivismo jurídico, que es justo lo que la ley dice que es justo. Y entonces, si la ley dice esto, y es justo lo que la ley dice que es justo, pues esto dice la ley y es lo justo, y no necesariamente. Pero bueno, ya me estoy desviando del tema. La empresa, dice Lepage, no es, pues, una sociedad política, ni un cuerpo social natural, aun cuando la mayoría de nosotros no podría garantizar su subsistencia en el mundo moderno sin pertenecer a una empresa. La empresa es una creación temporal, una emanación contractual de la sociedad civil. Primero está la sociedad civil y luego vienen las empresas. Y no un mecanismo de la sociedad política. Una asociación de derecho privado con un objetivo limitado que solo puede mantenerse si aporta a los ciudadanos y sobre todo a los consumidores en competencia con muchas otras empresas los productos y los servicios que desean. Una empresa sobrevive hasta que los consumidores quieren. En plural, hasta que los consumidores quieren. De tal manera que el reto de cualquier empresa, monopolio o no monopolio, ¿sí?, del gobierno o privado, es que el consumidor compre el producto, lo consuma, quede satisfecho, lo vuelva a comprar y a consumir y, de ser posible, se lo recomiende al vecino, porque no hay mejor, ¿sí?, publicidad que la que hace directamente el vecino.
¿sí? De la que hace directamente el vecino. Luego dice, la ventaja de un tal sistema, empresas que surgen en la sociedad civil, ¿sí? Y que no son en su origen producto de una decisión democrática, sino de un conglomerado de derechos. La ventaja de un tal sistema no estriba únicamente en que permite producir menos caro, sino también, ¿sí?, en que representa un mecanismo de selección de competencias económicas que no puede ser más democrático. Unas determinadas personas deciden asociarse porque consideran que están en condiciones de resolver mejor que otras los problemas relativos a la producción y se someten a la sanción cotidiana del referéndum permanente de los compradores. A ver, si por democracia dejamos de entender un momento el poder del pueblo, lo que la palabra literalmente quiere decir, y atendemos a lo que muchos consideran que debe de ser la aspiración de la democracia, que es que se respete la voluntad de las personas, lo que está diciendo Lepage es que la ventaja de un tal sistema no estrima únicamente en que permite producir menos caro, sino también en que representa un mecanismo de selección de competencias económicas, mecanismo de selección de competencias económicas que no puede ser más democrático. Unas determinadas personas deciden asociarse porque consideran que están en condiciones de resolver mejor que otras, ¿sí?, los problemas relativos a la producción y se someten a la sanción cotidiana del referéndum permanente de los compradores. ¿Sí? Querer democratizar la empresa no tiene en realidad ningún sentido, ya que, como lo subraya Pascal Salán, no tiene sentido administrar democráticamente un contrato. Un contrato no se puede administrar democráticamente. Un contrato no es otra cosa que un documento en el que de una parte se define el conjunto de prestaciones recíprocas que cada una de las partes se compromete a respetar durante su vigencia y de otra se prevén todas las circunstancias susceptibles de provocar litigios y los distintos modos de resolverlos. ¿Sí? Afirmar que estos pueden ser en cualquier momento, la función del contrato es hacer posible la colaboración eficaz, ¿sí?, con un cierto grado de certeza de unos con otros, reduciendo la incertidumbre que aparece necesariamente en cualquier forma de cooperación que implica a varios seres humanos en una obra en común. Ahí donde hay un contrato, cada una de las partes sabe a qué atenerse. Sabe cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, y la incertidumbre se reduce. Esa es una de las ventajas del contrato. Ahora, nada garantiza que las partes contratantes puedan, por más que quieran hacerlo, cumplir con su parte, porque pueden suceder muchísimas cosas que les impidan, aunque quieran, cumplir con su parte, ¿sí? Por eso es que un contrato, ¿sí?, prevé todas las circunstancias susceptibles de provocar litigios y los distintos modos de resolverlo. Pero dice Lepage, la función del contrato es hacer posible la colaboración eficaz de unos con otros, reduciendo las incertidumbres que aparecen necesariamente en cualquier forma de cooperación que implica a varios seres humanos en una obra común. Una obra común es una empresa. ¿Sí? Afirmar que estos pueden ser en cualquier momento objeto de ajustes o de revisiones decididas democráticamente. Afirmar que los contratos, aquello que se acordó, aquello a lo cual cada una de las partes se comprometió voluntariamente,
pueden ser en cualquier momento objeto de ajustes o de revisiones decididas democráticamente, es tanto como destruir la propia función que juegan los contratos en las organizaciones económicas de una sociedad basada en la mejor utilización posible de las competencias y de los conocimientos individuales, al volver a introducir con ello aquella incertidumbre que los contratos y su cumplimiento tratan precisamente de evitar. A ver, supongamos que dos personas establecen un contrato por el cual cada una se obliga a una determinada conducta a lo largo de la vigencia del contrato. Hay derechos y obligaciones. Este contrato, ¿qué le da a las partes contratantes? Certidumbre. A ver, ya sabemos que pueden suceder muchas cosas por las cuales, aun queriendo, alguna o las dos partes contratantes podrían no cumplir. Pero partamos del hecho de que de entrada hay buena voluntad y cada una de las partes quiere cumplir porque el cumplimiento los beneficia. Porque el cumplimiento los beneficia, porque si no, no entiendes por qué rayos voluntariamente firmaron el contrato. Pero imagínense que en el contrato aparece una cláusula que dice, en cualquier momento este contrato podrá ser modificado democráticamente. Bueno, tratándose de dos partes contratantes, ¿qué quiere decir democráticamente? Si nunca se va, al menos que los dos estén de acuerdo, pues nunca se va a conseguir la mitad más uno. Tendría que haber por lo menos tres partes contratantes, ¿no? Pero si en un contrato se estableciera que en cualquier momento el mismo puede modificarse democráticamente, en ese mismo momento se está introduciendo la incertidumbre. Porque de entrada, ¿qué entendemos por democráticamente? ¿Sí? Por democráticamente, ¿sí? Afirmar que los contratos pueden ser en cualquier momento objeto de ajustes o de revisiones decididas democráticamente es tanto como destruir la propia función que juegan los contratos en la organización económica de una sociedad basada en la mejor utilización posible de las competencias y de los conocimientos individuales, al volver a introducir con ello aquella incertidumbre que los contratos y su cumplimiento tratan precisamente de evitar. La misma idea de la empresa, concebida como una asociación voluntaria de hombres libres, ese conglomerado, ¿sí?, de contratos establecidos entre hombres libres, se haría literalmente imposible al reaparecer un riesgo corporativo que nadie puede objetivamente apreciar ni anticipar. A ver, si los contratos no deben, lo puedes intentar, pero el resultado habrá que ver cuál es, no deben ser objeto de modificaciones democráticas y definimos a la empresa como un conglomerado de contratos, ¿cómo democratizas a la empresa que antes que otra cosa es un conglomerado de contratos? Tendrías que democratizar los contratos o algunos de los contratos, ¿sí? Y entonces la empresa deja de ser un conglomerado de contratos, ¿sí? Un contrato se acepta o se rechaza. Se puede negociar un nuevo contrato cuando el vigente está a punto de expirar, eso sí, y se puede mejorar. O preferir un tipo de contrato a otro. Hay muchos tipos de contrato, ¿sí? Pero no se puede democratizar un contrato que en un sistema en el que todos tienen libertad para proponernos una infinidad de fórmulas contractuales en competencia unas con otras, no puede ser por definición más que la expresión de una decisión consentida libremente, aun cuando dicha elección comporte a menudo obligaciones difíciles. Este enfoque contractual de la empresa tropieza generalmente con una objeción. Y aquí ya vamos a la tercera
¿sí?, de las malentendidos. A ver, vuelvo a ver de dónde surgió esto. La razón por la que fracasan todas las propuestas de los que siempre tienen la palabra democracia en los labios y dan lugar a unas consecuencias contrarias al espíritu en el que se pretenden inspirar es porque querer democratizar la empresa es una expresión que no tiene ningún sentido. Reflejan tales propuestas un triple malentendido sobre el concepto de la democracia, sobre la propia naturaleza de la empresa, lo que estamos viendo, la empresa considerada como un conglomerado de contratos, ¿sí? Y finalmente, sobre el significado básico de la relación salarial, ¿sí? Entramos a ver este tercer punto, el significado básico de la relación salarial. Dice LePage, este enfoque contractual de la empresa tropieza generalmente con una objeción. No se puede, se nos dice, asimilar la relación salarial a una simple relación contractual entre el patrón y el trabajador, ya que se trata de un contrato desigual entre interlocutores desiguales porque el poder de negociación del patrón es mayor al poder de negociación del trabajador. Y por lo tanto, dicen algunos, y se sigue diciendo hasta hoy en día, ¿sí?, este enfoque contractual de la empresa como un conglomerado de contratos establecidos entre iguales, ¿sí?, tropieza generalmente con una objeción. No se puede, se nos dice, asimilar la relación salarial a una simple relación contractual, ya que se trata de un contrato desigual entre interlocutores desiguales. Por un lado, los patronos, los empresarios, los capitalistas, con un mayor poder que el de los trabajadores, el de los obreros, el de los asalariados, ¿sí? Por ejemplo, puede definirse el contrato de trabajo, ¿sí?, y así se ha definido en más de una ocasión el contrato de trabajo, y se refiere al trabajo asalariado, como aquel en que el asalariado, y aquí viene la definición, se somete totalmente a la autoridad y a las prerrogativas de su empleador, según la definición de contrato de trabajo de la Comisión Parlamentaria Alemana, ¿sí?, de 1976. Define el contrato de trabajo como aquel en el que el asalariado se somete totalmente a la autoridad y a las prerrogativas de su empleador. La comisión explica a continuación que tal situación no es admisible ni compatible con el principio de la dignidad humana, más que si el subordinado o sus representantes pueden influir directamente en las decisiones que se toman en el interior de la empresa. Ahí está nuevamente. ¿Cómo se entiende la democratización en la empresa? Como la participación de los trabajadores asalariados o de sus representantes en la toma de decisiones de la empresa. Repito lo dicho hasta aquí. La Comisión Parlamentaria Alemana definió en 1976 el contrato de trabajo como aquel en el que el asalariado se somete, ¿sí?, totalmente a la autoridad y a las prerrogativas de su empleador. La comisión explica a continuación que tal situación no es admisible ni compatible con el principio de la dignidad humana, más que si, y vuelvo a citar de la comisión alemana, el subordinado o sus representantes, el trabajador asalariado o sus representantes, pueden influir directamente en las decisiones que se toman en el interior de la empresa para ya no estar sometidos totalmente a la autoridad y a las prerrogativas de su empleador. La desigualdad económica, dice LePage, existe entre, de una parte, los trabajadores que no poseen más que su fuerza de trabajo y de otra, los empleadores que disponen del poder financiero
a ver, perdón. La desigualdad económica existente entre, de una parte, los trabajadores que no poseen más que su fuerza de trabajo y de otra, los empleadores que disponen del poder financiero, vaciaría la relación contractual de todo sentido real y haría indispensable, según estos enfoques, la introducción en la empresa de mecanismos institucionales de participación impuestos por un legislador. ¿Cómo compensar el menor poder que tiene el trabajador asalariado frente al patrón? Obligando por ley a que el trabajador o sus representantes participen en la toma de decisiones de la empresa. Ahora, después de todo esto, y hay aquí muchas citas que por razón de tiempo no puedo yo mencionar, LePage vuelve a citar a dos economistas que ya hemos considerado en sesiones anteriores, Alkian y Demsetz, quienes dicen, refiriéndose a este tema, la empresa solo puede contar con la continuidad de la aportación de sus obreros si es capaz de ofrecer por sus servicios un precio que estos juzguen aceptable, y no porque disponga de ningún otro poder coactivo especial del que no dispongan los otros agentes económicos. Nadie obliga ni al empleador ni al empleado, ¿sí?, a mantener indefinidamente su colaboración si las condiciones no les convienen. A ver, aquí estamos hablando del tema del salario. Y lo primero que debemos tener muy claro es no confundir un salario insuficiente, por ejemplo, para que el trabajador y su familia satisfagan correctamente por lo menos sus necesidades básicas, con explotación. La explotación habría que entenderla cuando alguien obliga por la fuerza a alguien más a trabajar en condiciones en las cuales ese alguien más voluntariamente no hubiera aceptado, siendo el caso paradigmático de la explotación la esclavitud. Que el salario sea insuficiente no quiere decir necesariamente que haya, ¿sí?, explotación. ¿Cómo podríamos nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de la teoría económica, explicar salarios insuficientes que no alcanzan, sería lo ideal que alcanzaran, para que el trabajador y su familia satisfagan correctamente sus necesidades básicas? Por un lado, el tema de la productividad. ¿Qué tan productivos son los trabajadores? Y por otro lado, porque no es nada más una cuestión de productividad, ¿cuál es la relación entre la oferta y la demanda de ese tipo de trabajo en su mercado laboral? Porque, a ver, si la demanda de trabajo de parte de los empleadores es menor que su oferta por parte de los trabajadores y la productividad de los trabajadores es muy baja, el salario va a ser bajo. No por capricho de quien lo paga, sino por condiciones económicas. Por el contrario, si la demanda de trabajo de parte de los empleadores, ¿sí?, es mayor que su oferta de parte de los trabajadores y la productividad de los trabajadores es elevada, el salario va a aumentar. Y no porque el empresario sea muy benevolente, sino por razones estrictamente económicas que se pueden explicar y entender lógicamente. Y esto es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿sí? Un salario insuficiente no es necesariamente resultado de la explotación. Tiene que ver con el tema de la productividad
y también muy importante, tal vez más importante que la productividad, con el tema de la relación entre la oferta y demanda de ese tipo de trabajo en su mercado laboral. Y además, a ver, vamos a suponer que un trabajador está dispuesto a trabajar porque nadie lo obliga. Ahora, ojo, que nadie lo obligue no quiere decir que no esté obligado por algo. A ver, a mí nadie me obliga a trabajar y sin embargo trabajo. ¿Por qué? Porque hay algo que sí me obliga a trabajar y que es ese algo, mis necesidades insatisfechas. Dado que tengo necesidades insatisfechas, es que tengo que trabajar. Pero lo que me obliga a trabajar, lo que me motiva a trabajar, no es alguien, es algo. Mis necesidades insatisfechas y el convencimiento que tengo de que o trabajo o no voy a poder satisfacer esas necesidades. Pues vamos a suponer que nadie obliga a un trabajador a un determinado puesto de trabajo y que el salario no le alcanza. ¿Sí? ¿Por qué no se cambia de trabajo? La respuesta es porque no tiene una mejor opción. Si no entiendes por qué no se cambia de trabajo, es porque no tiene una mejor opción. Ahora, a ver, es que si hay una mejor opción, pero en un pueblo a 500 kilómetros de distancia de donde vive, ahí está esa mejor opción y no se va a ir porque no va a dejar a la familia. Bueno, pues eso es una razón, no dejar a la familia, no dejar de ver a la esposa, no dejar de ver a los hijos, no dejar de cuidar por los padres, no dejar de ver a los amigos con los cuales uno convive, para no irse, aunque el salario sea mayor, a trabajar por lo menos 5 días a la semana a 500 kilómetros de distancia de donde tengo a mi familia, a mis seres queridos, a mis amigos. ¿Sí? La empresa solo puede contar con la continuidad de la aportación de sus obreros si es capaz de ofrecer por sus servicios un precio que estos juzguen aceptable, y no porque disponga de ningún otro poder coactivo especial del que no dispongan los otros agentes económicos, comenzando por los asalariados. Nadie obliga ni al empleador ni al empleado a mantener indefinidamente su colaboración si las condiciones no les convienen. Para terminar, y desafortunadamente podríamos pasarnos, yo creo que 2, 3 sesiones más con este capítulo 7, ¿sí? Maravilloso capítulo 7 del libro de LePage, pero bueno, tenemos que avanzar. Dice, lo que define realmente a la empresa no es la existencia de una especie de contrato especial del que se derive un principio de autoridad desconocido en el mercado, sino la presencia de una función central, el empresario, lugar geométrico de todos los contratos que definen el área económica que da origen a la empresa. Porque si la empresa es un conglomerado de contratos, todos esos contratos están establecidos o se establecen con el empresario, ¿sí? Por eso aquí LePage lo llama el lugar geométrico de todos los contratos que definen el área económica que da origen a la empresa. Así pues, una de dos. O bien se considera que la relación contractual es la expresión más perfecta de una relación democrática. Ojo, de una relación democrática como la entiende LePage, ¿sí? Cuando nos dijo, la idea democrática, hay que recordarlo, no nace de la búsqueda de una regla justa de decisión colectiva. Su aparición moderna está ligada a la historia del concepto de individuo, definido como un centro de decisión y de comportamiento autónomo, que la persona tiene que ser un centro de decisión y comportamiento autónomo para que los contratos que firma tengan validez. Y por ello, a la preocupación de proteger a ese individuo contra los ataques de cualquier tipo de tiranía, aunque fuese dictada por una eventual mayoría. Y si un trabajador, por medio de un contrato, está dispuesto a trabajar en una empresa a cambio de un determinado salario, esto es lo que corresponde a la democracia, ¿sí? Entendida, ¿sí? Por lo menos en su aparición moderna, como, ¿sí? El concepto para defender la libertad del individuo.
Lo que define realmente a la empresa no es la existencia de una especie de contrato especial del que se derive un principio de autoridad desconocido en el mercado, sino la presencia de una función central, el empresario o la función empresarial, lugar geométrico de todos los contratos que definen el área económica que da origen a la empresa. Así, una de dos. O bien se considera que la relación contractual es la expresión más perfecta de una relación democrática o de una relación libre. Y no hay mayor razón para querer democratizar las relaciones en el interior de la empresa que la que puede haber para querer democratizar los intercambios del mercado, que también es un contrato, o bien se admite la necesidad de democratizar la empresa y desde ese momento no hay ninguna razón para pararse ahí. Si se quiere democratizar la empresa, es que se piensa que desde ella se ejerce una tiranía, una violencia privada que el Estado debe reprimir utilizando su propia violencia, es decir, su monopolio de la coacción. ¿Sí? Su monopolio de la coacción. Y bueno, pues claro, el monopolio de la coacción del Estado, pues es precisamente lo contrario al contrato. Porque para que un contrato sea válido, las partes contratantes tuvieron que acceder al mismo voluntariamente. Y si la empresa es un conglomerado de contratos, ¿sí?, a los cuales cada una de las partes contratantes accedió voluntariamente, la primera pregunta debería ser, ¿dónde está alguna supuesta injusticia que reclamara la democratización de la empresa? Pero además, y esto es lo interesante, se puede intentar democratizar los contratos, pero en el momento en que lo intentas, le quitaste al contrato, ¿sí?, su esencia, que es precisamente brindarle seguridad a las partes contratantes, porque gracias al contrato, cada una de ellas sabe a qué atenerse, sabe qué es lo que debe hacer y qué esperar de las otras partes contratantes. Bueno, hasta aquí el capítulo 7, ¿sí? Capítulo 7, que es uno de los más interesantes del libro, cuyo nombre es La propiedad y el poder, las falsas virtudes de la participación. Y en la siguiente sesión, pues veremos el capítulo 8, cuyo nombre es La propiedad, forma de conocimiento, el espejismo, del programador. Hasta aquí por hoy y nos vemos en la próxima sesión de este ciclo del Círculo Bastiat, destinado al tema importantísimo de la propiedad y sobre todo de la propiedad privada de los medios de producción. Gracias.